La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Alberto Mayol, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, Alberto. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá en este país increíble, que siempre nos sorprende con las cifras de encuestas, situaciones de corrupción y otros eventos varios que van configurando este escenario político de crisis, como usted bien dice. Sí, por supuesto, evidentemente hay, y aparecen unos datos de pronto que uno dice, oye, ¿cómo leemos esto? O sea, bajó un 40% la pobreza, imagínate. Sí, eso es para mí relevante porque el ministro Giorgio Jackson, con los datos de la CACEN, debió haber hecho un despliegue, pero es que masivo, por todos los medios, si no estuviera en la situación que está, porque era para celebrar el 6% de pobreza histórico que trae la CACEN, pero pasa que dio una pura entrevista en Chilevisión Noticias, sobre todo regada por la salida de una subsecretaria el día anterior y por el caso Convenio y los robos de computadores. Y en ese punto, Alberto, quería hacerte una pregunta respecto a lo que dijo ayer el ministro Cordero, que lo estábamos conversando acá, que dijo que primero que democracia vía es corrupción, primero es que se dice tan fuerte y tan claro desde el gobierno, pero también porque criticó, o sea, no solo criticó como los mater del gobierno, sino que los mandó a capacitación de alguna forma. Hizo un llamado a que tienen que capacitarse las nuevas autoridades por lo que ha pasado con los convenios. ¿Cómo ves tú ese llamado desde una autoridad del gobierno hacia el mismo gobierno? Lo primero que hay que decir, que lo dejo como titular, digamos, la razón por la cual no se puede festejar por el tema de la reducción de la pobreza es porque en realidad no hay ninguna razón estructural para alegrarse. La reducción de la pobreza deriva de que se entregaron una cantidad enorme de bonos que no se van a volver a entregar en esa cantidad, y además se entregaron a los hogares 50.000 millones de dólares en forma de retiro de AFP. Eso tampoco va a volver a ocurrir y por tanto, naturalmente, cuando te inyectaste esa cantidad de dinero, tenía que bajar la pobreza. No hay ninguna razón estructural para poder pensar que eso sea una noticia. De hecho, lo que dijo el gobierno ya fue muy altisonante para lo que son la realidad de los datos. Pero dicho esto, lo de Cordero es clave porque lo que él dibujó es la primera estrategia de salida que presenta el gobierno, de salida propia, de salida de crisis. Lo que él dibujó es, hay un chivo expiatorio, se llama Democracia Viva, ¿ya? Ese es el tema, no hay más tema, y el resto de lo que está pasando es desconocimiento de funcionamiento de la administración pública, firme inadecuada. La salida de la subsecretaria viene a decir básicamente que es una persona que lo hizo con total desconocimiento, no comprendió la gravedad del hecho, debió simplemente abstenerse y entonces faltó a una norma administrativa. Entonces se convierte todo, ese es el esfuerzo, digamos, se restringe a Democracia Viva y a todo lo que llegue a implicar aquello, pero se acota. Que lo primero que hay que hacer en las crisis, y se hizo ya, esto se está haciendo bastante tarde, digamos, y lo segundo es decir, bueno, y los errores que se están cometiendo son errores, y son errores graves, y no puede ser que ocurran, pero son errores, y que si la gente ya comprende cómo funciona el Estado, no lo van a hacer de nuevo. Cuando hablamos del escenario político, hay gente que plantea, mira, hay una crisis, están los analistas, leí una columna en La Tercera que plantea que es un gobierno fracasado, y hay como una construcción de narrativa bien inédita, probablemente desde el lado de el poder real, que está configurado desde los medios de comunicación, el mundo económico, y una suerte de saborcillo de poder definir las cosas desde ahí. Pero a mí lo que me sorprende, y no sé si compartes conmigo, Alberto, es que el gobierno tiene poca capacidad para poder desarrollar contrapoder en el aspecto narrativo mediático.
Entonces parece ser que eso va amalgamando un grupo de críticos a los cuales se les da entidades de distintos lados, que puede ir desde la teoría de la conspiración hasta lo concreto. No sé. Entonces, en ese sentido, esta estrategia de salida, claro, es un primer rayo de luz para el gobierno. Sin embargo, es muy difícil que lo concentre porque es una administración que no paran 72 horas si les sucede algo. A mí, yo les adelanto lo que he estado mirando en redes, para que es súper interesante ver cómo se construye una narrativa. Desde el fin de semana, me parece que hay 3 niveles dentro de esta torta. Quiero ver tu perspectiva, Alberto. 3 niveles de construcción de narrativa dentro de estas tortas. Por ejemplo, grupos de internet de ultraderecha, de militares retirados en general, que construyen un cuento, un texto. Luego ese texto pasa a YouTube, después pasa a TikTok. Luego organismos liberales le hacen gestos a través de redes como Twitter, o radios de derecha como Agricultura o El Conquistador. Luego eso es tomado por alguien en el Congreso. Miren lo que pasa, como Johannes Kaiser. Y después tienen que salir respondiendo. Porque desde la política, o los partidos políticos, esa construcción narrativa la vamos a ver las próximas horas, se los adelanto, con respecto al tema de las firmas de Boric. Que si uno busca firma Boric en Google, se disparó la búsqueda. Y desde ayer ya comienza a suceder esto. Se construyen teorías de la conspiración tipo QAnon que terminan en el poder. Y no hay nadie que las frene. Yo les estoy explicando cómo opera. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver, lo que pasa es que el gobierno está muy expuesto fundamentalmente porque no tiene, en este momento, luego de la crisis, no tiene proyecto propio. Por tanto, sería muy difícil, si no imposible, que sin tener proyecto propio pudiera tener una narrativa. Claro. La narrativa puede ser de plástico, pero en política la narrativa de plástico tiene una duración muy limitada. Y puede ser eficaz siendo de plástico, pero tiene que ser, si eres oposición, es más fácil tener una narrativa de plástico, pero si eres gobierno y tienes que mostrar realizaciones y tienes el dinero para poder hacerlo, entonces se hace inviable. El gobierno está en una situación en la cual sus principales proyectos por coyuntura o por historia no están funcionando. Entonces, eso deja la cancha abierta para tu contraparte. Y tu contraparte, entonces, basta que tenga una estrategia comunicacional bien diseñada. Bien diseñada significa que construye un ecosistema. O sea, bien diseñada significa lo que tú dices, que en el fondo este es un camino que empieza a expandirse y que luego termina con alguien que que reproduce la forma en que funciona la política en el espacio público. La política funciona que la gente conversa en el café de un tema que le inquieta, llegan a un conjunto de conclusiones, esto se difumina, hay mucha gente que empieza a sumarse a esta conversación y de pronto las autoridades políticas toman esto y lo conducen al Congreso. ¿Ya? Ese es como el formato de la democracia deliberativa. Esa visión de democracia deliberativa se puede construir en la lógica con que se trabajan los comunicólogos del poder, se puede construir de manera artificial. Entonces, eso es lo que están haciendo. A ese juego están jugando. Entonces, ¿podemos entender que es una crisis narrativa lo que sucede? O sea, yo creo que el gobierno tiene varias crisis. Primero, el gobierno en este momento abandonó por completo su narrativa original, la que le dio su triunfo. El presidente entregó los 30 años, ¿ya? El presidente volvió al discurso de la concertación, ¿ya? Volvió al discurso de la concertación más convencional, de modo con algunas incongruencias, pero ese es el discurso central sobre el modelo de desarrollo, que es la parte más importante que le importa a los chilenos, es por dónde vamos a ir en ese camino. Alberto, sí. Estamos muy agradecidos por tu presencia esta mañana y quisiéramos saber hasta cuándo estás en el país.
No lo sé, fíjate. Se Porque supone que me estoy voy- preocupado porque todas las semanas se atrasa el vuelo. Se viene Alberto Mayol establecido, viene el partido La Cosa Nostra. Te ¿Qué está está pasando? entusiasmando. No. Básicamente es que he estado con muchas cosas y hay muchas cosas que requieren su tiempo para madurar. Ya lo verán. Pero sí, la verdad es que de momento me voy el sábado, pero podría ser que cambie esa Ya. condición. Y ahí te podríamos tener de nuevo aquí. Alberto, Antes que te vayas. una última pregunta antes Sí. de despedirte. Respecto un poco a eso mismo. Y a las declaraciones del ministro Cordero, que plantea esta necesidad de una capacitación básica de reglas. ¿Cómo es la experiencia en otros países? ¿Cómo se hace esta capacitación? ¿O cómo se ha ido aprendiendo de casos similares y cómo han ido planteando estos antecedentes o una capacitación previa para que no ocurra lo mismo? Es normal, de hecho, que se haga esa capacitación, porque los sistemas públicos en general son engorrosos, entonces tú llegas a trabajar a cualquier nivel y vas a estar 2 días sometido a comprender el conjunto de restricciones, condiciones, las normas correspondientes. Esta cosa de entrar y más o menos irse enterando del sistema público es bien riesgosa para quienes entran al sistema, porque efectivamente la norma, la forma de funcionamiento de las leyes, la gente no lo sabe, no tiene nada que ver con la forma en que funciona en el sector privado. Si yo estoy trabajando en mi escritorio en una empresa privada y la empresa no me ha contratado, la culpa es de la empresa. Pero si yo estoy trabajando en una institución pública, en un escritorio, y la institución no me ha nombrado para ese cargo, la culpa es mía. O sea, algunas cosas funcionan al revés. Entonces, en el fondo, eso es bastante relevante. Ahora, en este caso, es un diseño de salida de crisis. Es decir, mire, concentremos toda la energía en un punto, que explote la bomba atómica allí, con muros muy claros. Obviamente, la bomba puede destruir los muros, pero es mucho peor el escenario actual, donde lo que tú estás haciendo es que todos los días tienes más pequeñas bombas atómicas, pero las tienes puestas por todas partes y entonces estás en una estepa rusa. Alberto Mayol y su análisis de los lunes acá en Radio La Clave. Muchas gracias, Alberto, como siempre. Gracias. Chao, hasta luego. Alberto, nos vemos.